El Evangelio de hoy se va a retomar el domingo, por eso quisiera enfocar un poco más la atención en la primera lectura que escuchamos hoy de la primera carta del apóstol San Pedro, y donde nos dice San Pedro que Dios es enemigo de los soberbios. Dios es enemigo de los soberbios. Vamos a enfocarnos un poquito en esta expresión que es suficiente para pasar mucho tiempo en ella. Primero quisiera clarificar un aspecto de la soberbia. Existen varios tipos de soberbia. La soberbia normal, la que es muy general, que esa regularmente se nota, todos vemos cuando una persona está llena de soberbia, esa se puede ver muy fácilmente, esa soberbia, pero hay otra soberbia que se le llama la soberbia espiritual. Eso ya es un poquito más peligroso, la soberbia espiritual. En esta soberbia espiritual, la persona es capaz de engañar a los que le rodean, haciéndoles creer que es santa. Esta es más peligrosa que la otra, soberbia. Esta es más peligrosa porque ya aparte lleva otros daños, otros pecados, el pecado del engaño, porque engaña con apariencias de santidad a las personas que le rodean. Pero no es en la que nos vamos a enfocar, sino en la tercera, que se le llama soberbia espiritual perfecta. Porque esa es más peligrosa, muchísimo más peligrosa que las demás, y es la que es común en la iglesia, en las parroquias. Eso es muy común en las parroquias, y por eso es bien importante que pongamos un poquito la atención en esta soberbia espiritual perfecta, que es donde quisiera detenerme un poquito más. Esta entonces es muy peligrosa, pero solamente la sufren las personas de mucha oración, las personas que están más cerca de las cosas de Dios, de mucha oración. A estas personas la soberbia les hace creer, fíjense, la soberbia les hace creer que son santas. Por eso es tan peligrosa. Esto ya no está tratando de engañar a la gente de que es santa. Verdaderamente la persona cree que es santa, y no les permite, esta soberbia no le permite a la persona ver sus errores, no le permite ver sus errores. Y si alguien le quiere hacer ver sus errores, lo ve como si fuera una calumnia. Ahorita vamos a desglosar un poquito más eso. No se dan cuenta estas personas de su soberbia, estas no se dan cuenta. Las primeras sí, las segundas sí se dan cuenta, pero en estas la soberbia les tiene atrapadas a estas personas, que son las que están más cerca en las cosas de Dios, que están más cerca, no se dan cuenta. La soberbia les tapa los ojos para que no puedan ver sus propios errores, para que no puedan ver sus propios errores, para que no estén viviendo. Ellas creen que actúan de acuerdo a la realidad. Entonces son personas que toman posturas así como de santidad, ¿verdad? Y hablan y se muestran porque lo creen. Están convencidas estas personas por la soberbia, están convencidas de la santidad. Y incluso si el Señor mismo, si el mismo Jesús quisiera hacerles ver a esas personas algunos de sus errores, no lo pueden aceptar. No les confunde, porque verdaderamente están convencidas de la santidad. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que yo soy soberbia? ¿Que yo soy soberbio? ¿Cómo? No encuentran, incluso hasta se detienen, meditan, escuchan, pero no creen que sea eso una realidad. Lo dudan y se defienden. El enemigo les ha convencido verdaderamente de la santidad, y se sienten orgullosas estas personas de las obras que realizan. Realizan obras de verdadera santidad, obras de caridad, oraciones que hacen, porque van y comulgan, y entonces se van sintiendo satisfechas estas personas, se sienten satisfechas de su vida espiritual. Esto hay muchísimo en todas las parroquias, hay muchísimo entre los mismos sacerdotes, hay muchísimo de todo esto, porque es una de las sutilezas del espíritu de soberbia. Es una sutileza que ataca especialmente a los que están cerca de Dios.
Fíjense nada más la astucia de Satanás. Si la persona sabe que está lejos de Dios, le echa en cara todos sus pecados para que ya no se acerque tanto a Dios, para que no se sienta digna. Pero si la persona no pudo vencer y está cerca de Dios, créete mucho. Fíjense la sutileza, cómo cambia la estrategia el enemigo de Dios. Y por eso no pocas personas en todas las parroquias del mundo se van a sentir satisfechas de lo mucho que oran, se van a sentir satisfechas de lo bien que rezan. Hasta se comparan: esta persona reza muy rápido, o esta persona reza muy despacito, oye, aquella persona, y se sienten satisfechos con su manera, como ellos rezan, como ellos hacen las cosas, con lo que trabajan, con lo que se sacrifican, y les hacen creer que a través de eso, que esas son expresiones de santidad. Oh, tú ya eres santo, mira nada más lo que haces, qué barbaridad, eso no cualquiera. Ay, la persona solo empieza a creer por dentro. Si cuando tú haces algo bien, o tú haces algo bueno, o haces alguna cosa bien de las cosas de Dios y fuera de las cosas de Dios, y quieres que los demás se den cuenta, si vas y les preguntas ¿cómo quedó?, es porque quieres que te aplaudan. Ya está ahí la intención. Te está tumbando el enemigo los méritos de lo que hiciste. Eso es como trabaja, eso es como logra vencer a los que no pudo arrebatar de la presencia de Dios. Les quita a través de la soberbia espiritual, de la soberbia perfecta, les arranca los méritos, trabajando para Dios, pero perdiendo todos los méritos a través de la soberbia, porque queremos que los demás vean lo que hacemos, lo valoren, nos aplaudan, nos digan que están bien, y se entable una guerra en la que queremos perder. Entonces nos dicen, alguna persona se acerca con nosotros, yo le digo, mira lo que hice aquí, yo lo que hice acá. Entonces, es que padre, usted es un santo. Yo, no. Sí, yo, gáname. No, yo soy malo. Y la persona, sí, padre, es un santo. No. Y yo, gáname. Es un juego que utiliza Satanás y que hace que la otra persona hasta parezca más santa, porque le dice santa y no lo quiere aceptar. Aparentemente no lo quiere aceptar. Es un juego de Satanás, sutil, muy sutil. Por eso uno tiene que llevar mucho cuidado en la vida espiritual cuando ya uno se está acercando más en las cosas de Dios. Entonces hay muchos, por eso hay personas que se sienten muy satisfechos con lo que están haciendo, con todo lo que muestran, pero quieren que los demás se den cuenta, que los demás se lo reconozcan, que los demás valoren sus esfuerzos, sus sacrificios, sus capacidades, cuando todo eso debería de ser solo para la gloria de Dios. Y nosotros nos lo comemos. Todos tenemos esto, todos tenemos que luchar, todos los que nos estamos acercando a Dios y todos los que queremos verdaderamente la santidad, tenemos que levantar las antenas ante este grave peligro de la soberbia espiritual perfecta, porque nos pueden ir arrebatando todo lo que vayamos caminando, todo lo que nos está costando estar en el camino del Señor, y nos lo puede arrebatar esta soberbia. A veces se nota muy fácil a los ojos de los demás, no a los ojos de uno. A los ojos de los demás se va a notar muy fácil, porque la persona busca el reconocimiento de lo que está haciendo, cuando nosotros deberíamos de esperar solo el reconocimiento de Dios. Solo el reconocimiento de Dios. Cuando nosotros queremos que los demás se den cuenta que nosotros lo hicimos y que somos grandes, que hacemos el bien. Por ejemplo, hay personas que hacen un bien y lo exageran. Por ejemplo, hay una chamarra que a mí ya no me queda porque estoy más gordo, que sí es mi realidad, pero bueno, hay una chamarra, entonces la voy a regalar yo a una persona que no está tan gorda, que le va a quedar bien. Y entonces le digo, te voy a regalar, es mi chamarra favorita. Tú no sabes cuánto me duele, pero te la voy a regalar a ti, porque me nace del corazón, pero es mi chamarra favorita. Y todos, ¡ay, qué barbaridad! ¡Cuánto sacrificio! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta soberbia espiritual perfecta! Y no se nota. A veces no lo notan los de afuera y no lo nota el que la sufre. A veces el que se da cuenta es el director espiritual.
A veces el que se da cuenta y tiene que parar en seco y plantar a la persona en su realidad, pero no quiere decir que porque la plante en la realidad la va a aceptar. La soberbia espiritual perfecta no acepta muchas cosas. No, no. El padrecito dice, pues sí, sí le atina a muchas cosas, pero a esto no. A esto no le atinó. Yo no soy así. Este tipo de necesidad de reconocimiento no viene de las cosas de Dios, nace de la soberbia, no nace de la humildad, nace esto de la soberbia, esa necesidad. Por eso hay tantos servidores de las parroquias que se condenan, sacerdotes que se condenan y pasaron toda su vida sirviendo a Dios las 24 horas, o bueno, poquito menos, o casi nada a veces, pero servidores de las cosas de Dios, y se condenan por esta soberbia espiritual perfecta que va manchando todo lo que nosotros hacemos, que ya no es del agrado de Dios, ya no es digno de Dios lo que hacemos, a pesar de que conlleve verdaderos esfuerzos, verdaderos sacrificios, y ya no es del agrado de Dios, ya no es del agrado de Dios. Además, se crea un conflicto muy grave para este tipo de personas. Se crea un conflicto muy grave. El enemigo lo sabe, también por eso lo provoca. Por eso cuando una persona que tiene fama de santidad, una persona que nosotros conociéramos, por ejemplo, aquí en la parroquia, que dijéramos, esta persona tiene fama de santidad, de seguro es un santo. Si esa persona se muere, ¿quién reza por ella? Nadie. ¿Por qué? Era santa, dicen, ya de estar en el cielo. Y resulta que por la soberbia espiritual perfecta puede estar en peligro de condenación eterna. Y puede necesitar ayuda que no va a recibir porque convenció a todos que era santo. Vean cómo esto se puede convertir en una maldición para nosotros. Se puede convertir en un daño para nosotros. Es como una maldición que cae sobre aquellos que fingieron o que cayeron en la trampa. Aquí ya no es fingir la santidad, porque esa es la santidad, la soberbia espiritual. Aquí es que la persona cayó en la trampa de la soberbia y cree verdaderamente que es santa. Cree que se dejó convencer de que era santa y por eso ahora pues ya nadie le va a ayudar. Tal vez esté en el purgatorio, tal vez se haya alcanzado misericordia de Dios, tal vez esté en el purgatorio, pero no recibirá ayuda de nadie. Cuando una persona tiene esta soberbia, fíjense la fineza, es que no es cualquier cosa esto, no es visible a cualquier mirada la soberbia espiritual perfecta, porque la persona forma un ambiente en torno a ella, un ambiente como de santidad. Forman un ambiente de santidad. Me ha tocado conocer muchas personas, supuestos estigmatizados. Una persona que conocí, una mujer que se le abría, fuimos un grupo de personas a ver allá, porque esta persona se le abría aquí en la parte del pecho, se abría la piel y salía un rosal. Salía un rosal, se abría el rosal, se abría la flor y luego caía la flor y se cerraba la piel. Entonces, un milagro así como para todos, era un milagro de una persona santa, y pues yo fui, ¿verdad? Llevé un grupito, pero no los dejé entrar. Y pasamos por ahí, no íbamos con ella, pero pasamos por ahí y les dije a todos, se quedan afuera, yo voy a entrar primero, voy a revisar que sea cierto. Y si entramos a revisar a ver si era cierto, y por supuesto que no, sí lo fue, pero la soberbia espiritual perfecta se comió a esta persona, se la tragó completita, porque forman este ambiente falso, un ambiente falso de espiritualidad y de santidad en torno a sí, y se enorgullecen. Ese es uno de los detalles que podemos nosotros detectar si tenemos esto, nos ayuda un poquito a detectar ese detalle. Si te enorgulleces de lo que estás haciendo, si te enorgulleces en tu interior, si te sientes satisfecho de lo que estás haciendo, es que yo estoy esto, ¿quién lo haría? Nadie lo haría mejor que yo. Entonces ya empezamos a ser movidos por una soberbia espiritual perfecta. Es finísima, por eso tenemos que tener mucho cuidado, todos tenemos que cuidarnos, todos absolutamente tenemos que cuidarnos de esto.
Y entonces están satisfechas estas personas porque ya van a misa y a lo mejor antes no iban y ahora sí van a misa todos los días, porque ya hacen oración y porque van ante el Santísimo, porque ayunan y tienen sus días y ayunos fuertes, no cualquier cosa, no nomás la privación voluntaria de algo, sino ayunos fuertes. Pero el problema es que se enorgullecen. Ese es el problema, que se enorgullecen de lo que hacen. A lo mejor sirven en una parroquia y van y le dan de comer a gente que vive en la calle. Es más, perdonaron a su suegra y hasta le dieron un beso. Y eso es algo grande, pero esos se enorgullecen. Yo fui con mi suegra, sí, yo le pedí perdón a ella, yo le dije yo reconocí todos mis errores y yo le dije a mi suegra, ¿sabe qué, suegra? Yo soy el que cometí el error. Ay, qué fregón soy. Y ya, se acabó. Entonces está bajo la acción, está bajo la manipulación de un espíritu de soberbia espiritual perfecta. Es muy sutil, no es fácil descubrir esto. Todos tenemos que hacer mucha oración y pedirle al Señor mucho el discernimiento, porque hay una paz que da el Espíritu Santo, el estado del alma en paz, pero también hay una paz que no viene del Espíritu Santo, que se da cuando nosotros cumplimos un objetivo. Nuestra mente descansa. Si yo me propongo un objetivo y lo cumplo, descanso y me siento bien. Cuando yo cumplo un objetivo, sea lo que sea, aunque sea lavar la ropa, bolear zapatos, lo que sea, lo hice, ya lo hice. Descanso porque hice lo que me propuse hacer. Esta es una paz. Es una paz en la cual uno se enorgullece en su interior. Las personas se sienten satisfechas de sí mismas, pero es por el cumplimiento. Fíjense, da paz el cumplimiento y da paz falsa. Una paz que no viene de Dios, no es que sea falsa, pero no es una paz que viene de Dios. El cumplimiento de un compromiso o de un propósito, pero también la generosidad. Por eso les decía, te voy a dar mi chamarra, pero es la que más quiero. Entonces como que eso se convierte en algo más generoso. Y al ser más generoso, me llena de más orgullo. Orgullo. Se ven las antenas, ahí se tienen que parar. Orgullo. Satisfacción de lo que y no viene de Dios. Entonces estamos perdiendo, estamos en un camino perdido, aún dentro de las cosas de Dios, haciendo lo que Dios nos pide, haciéndolo donde Dios nos pide, pero podemos estar echando a perder todas las cosas. Satisfechos de nosotros mismos, es que yo sí voy, es que sí yo hago las cosas de Dios, pero bueno, entonces una vez que esta paz que no viene de Dios, viene del cumplimiento y viene de la generosidad. Esto viene de los sentidos, es algo natural humano, no tiene nada que ver con Dios, pero la persona piensa que viene de Dios y esto no viene de Dios, es una paz imperfecta. Porque se termina pronto, no es un estado del alma y no es algo que pueda ser eterno. ¿Qué puedes hacer tú que te dé una paz eterna? Pues nada, cualquier cosa aquí se va a quedar en el mundo. Solamente la voluntad de Dios es lo que te acerca a Él y te da una paz eterna. Te puede dar una paz eterna. Estos entonces, el cumplimiento y la generosidad nos lleva a una paz imperfecta que no viene de Dios, viene de las obras. Y por lo tanto el enemigo de Dios la puede usar para satisfacción nuestra, para hacernos adictos a sentirnos bien porque somos generosos, sentirnos bien porque somos cumplidores, y aquello que es bueno, el enemigo de Dios lo puede manchar porque nos va a atacar a través de la vanagloria.
nos va a atacar a través de la vanagloria. Me siento bien con lo que yo estoy haciendo, me siento a gusto, me veo a mí mismo como un santo por lo que estoy haciendo, la vanagloria, porque eso se va a despedazar cuando yo esté delante de Dios y Dios me muestre la verdad tal como es, no como yo me la imaginaba. Entonces muchos se van a espantar. Yo pensé, por eso es tan importante detener, aun cuando estemos satisfechos de nuestra vida espiritual, ya agarré un ritmo en mi vida espiritual, ya ahora sí, ya estoy rezando, ya estoy yendo a misa, ya estoy sacrificándome, ya estoy ayunando. Aún así, no te entregues a eso, ten cuidado. En la vida espiritual hay que ir con pasos pequeños pero firmes, seguros, sin correr. En la vida espiritual no se puede correr, no en las primeras etapas de la vida espiritual, en las últimas se vuela. Pero en las primeras no se debe de correr, se debe de caminar un paso, pero hasta que esté uno bien firme podemos dar el siguiente paso. Si no, no. El enemigo utiliza estas obras, estas falsas, esta paz que no es perfecta, que no viene de Dios, bien la utiliza para llenarnos de vanagloria, para introducir la soberbia, y la soberbia se va a encargar de ir contaminando todo lo demás que hagamos. ¿Cuál sería la defensa que pudiéramos tener ante esto? La humildad. La humildad, solamente la humildad. La soberbia no tiene ninguna oportunidad frente a la humildad. No puede la soberbia, no puede. La humildad es la que permite a la persona descubrir la sutileza de la soberbia espiritual perfecta. La soberbia normal y la soberbia espiritual se pueden detectar. Es más fácil detectarlas. Pero la soberbia espiritual perfecta se necesita de mucha humildad y de una muy buena dirección espiritual para poder detectarla. El enemigo de Dios, como decíamos hace un momento, las técnicas de él, a los que no están tan cerca de Dios, les va a echar en cara todos sus pecados y sus debilidades. Hipócrita, ¿para qué vienes? Tú no mereces estar con Dios, tú no mereces las cosas de Dios, ¿tú qué haces aquí? Lárgate tú de aquí. La persona siente que no encaja, que no debe. Son las luchas, pero si no logró sacarla y la persona avanzó y se puso a orar y creció en espiritualmente, ahora cambia la técnica. ¡Ay, qué bárbaro! Lo que hiciste es grandísimo. Nadie va a llegar tan alto, nadie va a llegar tan lejos. Mira nada más cómo, y puede suscitar, fíjense, a los que apenas se acercan, azota a los demás para que los rechacen y los estén criticando. Y a los que ya no los pudo detener, no los azota a los demás, los hace que lo alaben. Los hace que lo alaben, a ver si pega en alguna que se trague esas alabanzas, y cuando se traga la alabanza va a entrar con eso la soberbia, y entonces van a echar a perder todo lo que han hecho. Todo lo que han hecho, hay que tener mucho cuidado. Mientras más cerca pensemos que estamos de Dios, podemos estar engañados. Así es de que tenemos que ir con pasos muy leves hasta que ya se lleva a estados más elevados de la espiritualidad. Ya les digo, ya entonces no se camina, se vuela, y como vuelas ya no te puedes tropezar. Ya cruzaste esta parte, la soberbia quedó vencida, ya no te alcanza. Entonces la persona ya vuela en las cosas de Dios. Ya Dios le puede regalar dones grandísimos sin que la persona se llene de soberbia por lo que puede hacer. Fíjense cuántas cosas Dios no nos puede dar para protegernos de la soberbia espiritual perfecta. Porque si nos da, imagínense que nos dé el poder de sanación. Y si nosotros tocamos a las personas sanan, y tocamos a las personas sanan, y tocamos a aquellos sanan, y luego decimos, no, pues es que yo soy así, es que yo rezo mucho, es que yo... la soberbia espiritual perfecta. Me acuerdo en un lugar donde hubo un milagro eucarístico. Entonces se amontonan ahí, vienen por supuesto entrevistas porque hubo un milagro eucarístico, y llegan con el padrecito que estaba ahí y le preguntan, ¿usted por qué cree que fue que hubo un milagro eucarístico aquí? Es que desde que yo estaba en el seminario yo rezaba mucho ante el Santísimo.
Y se imaginan ante un milagro eucarístico, se lo arrancaron, lo utilizaron el milagro, el enemigo pudo utilizar el milagro eucarístico para hundir a ese sacerdote. Hasta sacerdotes, no nada más es ustedes, hasta sacerdotes, todos tenemos que ir con pincitas, despacito, aunque parezca que no estamos haciendo nada, tenemos que ir midiendo los pasos y caminando con firmeza, con bastante firmeza, porque el enemigo de Dios va a estar allí echándole a unos para que critiquen y a otros para que los alaben, así, para que al que sea soberbio le va a ocultar las cosas de la soberbia, para que caiga en el pecado de la idolatría de sí mismo. Qué bueno soy yo, wow. Todo el mundo quisiera tenerme a mí, porque yo soy bueno, porque yo soy grande, porque yo soy servicial, porque yo. Esa es la soberbia espiritual perfecta. Esa es la soberbia espiritual perfecta. Aunque sea verdad la eficacia de lo que hace, el enemigo de Dios puede permitir que tengas frutos con tal de que caigas en la soberbia. Fíjense. Y la gente que, ay, es que yo hago mucho y como que no se ve que tengo frutos, pues te está protegiendo Dios. Sin frutos y eres soberbio, imagínate con frutos. ¿Hasta dónde llegarías con frutos? Por eso el Señor no permite, o a los que Él va llevando, les ocultan los frutos. Se los oculta para que no caigan en la soberbia espiritual perfecta. No los pueden ver. Hay personas, esa es la humildad, no alcanzan a ver todo el bien que hacen, pero es protección de Dios para poder seguir dándole, seguir haciendo el bien sin dañar a la persona. Pero cuando ya se llegó a la fineza de poder detectar a esa soberbia espiritual perfecta, pues es cuando ya se puede avanzar más en las cosas de Dios. No puede haber santidad sin signos de santidad. No puede haber santidad porque la santidad la confirma Dios. En la misma iglesia, cuando alguien lo van a canonizar, primero lo van a beatificar. ¿Qué se necesita para que la iglesia beatifique a una persona? Un milagro. Para que la persona entre en el proceso, se demuestra que la persona vivió virtudes al grado heroico y entonces entra en el proceso y se le llama siervo de Dios. Entró en el proceso, ahora le toca a Dios. Hay un milagro y que la iglesia acepte que es un milagro, ese es otro milagro. Porque hay una persona que va a estar ahí dedicándose a no creer, ¿no? Es decir, hay un milagro, esta persona sanó. Y entonces va una persona a investigar. Oye, a ver, ¿de qué sanó? Pues es que le dolía la panza. ¿Y han sanado gente que le duele la panza igual? Sí, esto no es milagro. Tiene que ser algo extraordinario que deje asombrada la ciencia. Por eso no cualquier milagro se acepta. El milagro de San Juan Diego, ¿cuál fue? El muchacho que cayó de 2 o 3 pisos y se pega en la cabeza, se le abre la cabeza, llega al hospital y pues le tienen ahí con un montón de aparatos y le dicen a la mamá, esto va a tardar mucho, es un golpe en la cabeza para que se cierre, para que se sane y a ver cómo queda. Pero la mamá le gritó a Juan Diego, pídele a Dios. Y de repente el muchacho se levanta, se quita todo lo que tiene en la cabeza y se sale porque traía hambre. Y todo el mundo, esto no es posible. Después de ese golpe no es posible. Eso es lo que dicen cuando llega el investigador. ¿Alguien se ha caído de ese lugar, de una altura de esa y se ha salvado? No. No hay posibilidades. Pues entonces es un milagro. Para que acepten un milagro no es cualquier cosa, no es fácil que se acepte un milagro, pues para que alguien llegue a beatificarse un milagro y para que llegue a la canonización otro milagro, es decir, Dios es el que pone la firma de que esa persona está con él a través de milagros. Por eso cuando se le va a canonizar a alguien, se le dice a la gente, pidan que por intercesión de fulano de tal, el Señor les conceda el milagro que necesitan, pídanlo, porque es algo que va a ayudar a la canonización. Y si se viene el milagro, se acepta a la persona, se reconoce que está con Dios, se reconoce que la persona está con Dios.
Donde hay santidad tiene que haber signos de santidad. Signos de santidad de los santos, de los grandes santos. Verdaderamente cuando me ha tocado conocer gente muy santa, muy santa. Mi tía abuela, mi tía Pina, una mujer muy santa que no sé, era una vida de disciplina así muy grande y de oración impresionante, de servicio. Era una vida muy interesante la de ella, muy interesante, y nunca hablaba. De lo que yo captaba de lo de la santidad de ella es jamás criticó. Jamás, todo mundo se desahogaba con ella. Y mira, es que mi hermano, es que mi sobrino hizo, es que hizo esta, aquella, es que mi viejo, es que mi vieja. Y ella nomás, ay, ya. Jamás dijo está mal, haz esto, hazle para allá. Ni una palabra. Nadie. Nada. Tienen que solucionarlo. Hay cosas que tienen que solucionar la persona. No podemos cargar nosotros a cosas que no nos corresponden. No debemos, porque a veces por ese lado nos ataca la soberbia. Yo tengo que hacer el bien. Estoy obligado a hacer el bien. Estoy obligado a sacar a las personas adelante. ¿Obligado por quién? ¿Por quién? ¿En serio? Les digo que es tan sutil la soberbia esta, espiritual perfecta, que ante todas las circunstancias tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Pero cuando ya hay una santidad, ya hay signos de esa santidad, ya los hay. Y el Señor va realizando muchas cosas, la santidad del santo cura de Ars. El santo cura de Ars, pero la humildad de él no le permitía llenarse de soberbia. Y entonces empieza a ver milagros allí en su parroquia, porque él era un santazo. Pero tenía la imagen ahí de Santa Gertrudis. Entonces él decía, ¡uy, Santa Gertrudis hizo el milagro! Vamos a hacer una procesión porque hizo el milagro de una procesión. Y luego pues la gente empezaba a decir, pues no es el cura el que hace los milagros, no es Santa Gertrudis. Y va con Santa Gertrudis, oye Santa Gertrudis, quiero pedirte que hagas los milagros más lejos de aquí porque me están echando la culpa. La gente dice que soy yo y eres tú, entonces te voy a pedir que hagas los milagros, pero ve, en otra parroquia, por otro lado, aquí ya no hagas milagros, porque luego vienen y dicen que soy yo. No lo alcanzaba a ver, verdaderamente, por eso Dios le daba muchísimo, no le hacía daño lo que recibía, tenía la capacidad de leer el alma. Tenía la capacidad de leer el alma, desconocer la historia de la persona. Llega un camión, bajan ahí para que comiera la gente, y se bajan muchos para ir a conocer al santo cura, y entra una señora que no iba a Ars. Ella pasó por ahí en el camión, pero su esposo se había suicidado, y en la iglesia no se permitía que se celebrara misa a alguien que se suicidaba. No lo permitían, entonces ella daba por condenado a su esposo y traía un dolor muy profundo. Y entonces llega y se pone en la última banca y se pone de rodillas, baja la cabeza y se pone a llorar. Y el santo cura de Ars sale del confesionario, se va con ella, se acerca al oído y le dice, es que su esposo se había aventado de un puente a un río y se había matado. Entonces se acerca y le dice al oído, del puente al río hay lugar para el arrepentimiento. Y se fue. Ella nunca había estado ahí. El Señor les permite saber, pero no les hace daño. Imagínense nosotros tan mitoteros que Dios nos permitiera saber la vida de los demás. Para lo que usaríamos esa gracia, ¿se imaginan? ¿Cuánto daño nos haríamos nosotros si tuviéramos esa gracia? Por eso Dios no nos puede dar todo lo que nos quisiera dar. Nos tiene que proteger de la soberbia que nos puede destruir. Y por eso no se ven tantas gracias, tantos milagros, tantos signos, porque falta santidad, porque falta una verdadera santidad. Por eso no se ven todas las cosas que Dios quisiera y pudiera hacer a través de nosotros. Por eso la santidad se va a ver a través de signos. Hoy lo escuchamos en el milagro, en el Evangelio. Estos son los signos que acompañarán a los que han creído.
Estos son los signos que acompañarán a los que han creído. El Señor va desarrollando, nos va diciendo cuáles son los signos que va a haber, los milagros que va a haber. Esto lo escuchamos en el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio a todo lugar, a todo el mundo, que todos conozcan la verdad. Y una parte de la verdad es esa, conocer el espíritu de soberbia que está encima de nosotros y que puede tener cualquiera de estas tres caras. Y que si estamos cerca de Dios, más cuidadosos, porque el que nos ataca a los que tratamos de estar más cerca de Dios es un espíritu de muy alta jerarquía y muy sutil, muy difícil de detectar. Por eso más prudencia, mientras más cerca estamos de Dios, más prudencia. Y se darán los signos, claro que se van a dar signos si uno se empieza a predicar la verdad. Se predica la verdad y Dios firma la verdad con un milagro. Dice el Señor, expulsarán demonios, agarrarán serpientes con las manos. A mí me ha tocado saludar muchas de mano. Eso sí es cierto. Sí, todo se va cumpliendo. Pero necesitamos nosotros tener la prudencia, saber que hay posibilidades. Si alguien ahorita dijera, hoy no, si el Padre lo está diciendo por mí, entonces no, entonces ya trabaja para atacar la soberbia espiritual perfecta. Uno tiene que dudar siempre. Siempre, por prudencia, no meterte en una duda que te mate, que te truene la cabeza. No, sino siempre con prudencia. Por eso con pasos pequeños, ir poniendo en prueba, poniendo a prueba todas las cosas. Y el Señor hará milagros. Conmigo el único milagro es que los que tienen insomnio se duermen en las homilías. Eso es esos son de los milagros, ¿verdad?, que hay. Que me soporten, es otro milagrazo que de los que me rodean. Todos, ¿verdad? Pero sí deben de haber los signos del Señor. Que haya signos, ¿significa que la persona ya sea muy santa? No. Hay veces que Dios nos puede utilizar como si ya fuéramos santos por bien, por misericordia de otra persona, pero luego nos pone en nuestro lugar. El Señor es muy eficaz en eso. Yo les platiqué cuando estaba yo en aquella isla y aquella señora embarazada, muy joven, que tenía un hijo de 7 años y se juntó con otro de la isla y se la trajo para allá, pero en la isla pues no había doctores, había puros pasantes, no se hacía nada delicado, no se hacía ninguna operación y el niño estaba volteado. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que ir a tierra firme porque aquí si te pones mal no tenemos los elementos para ayudarte. Y entonces ella decía, yo no tengo nadie que me ayude, dicen que me van a hacer cesárea. Se fue a la parroquia, nunca iba a misa, pero se fue a la parroquia pues para llorar, ni siquiera pidió ayuda, solamente para que alguien lo escuchara y llorar. Y entonces dice, es que no tengo quien me ayude, ¿dónde voy a dejar a mi hijo? Se le vino el mundo así encima. Y entonces dije, pues yo no tengo ni tampoco conocidos allá, ni tengo el dinero para darte, para que vayas a un hotel y te alimentes y todo, no tengo. Pero lo que tenemos es la fe, vamos a pedirle a Dios. Ya la metimos allá a la sacristía y vamos a pedirle a Dios y le pongo en las manos, y Señor, pues nosotros no podemos hacer nada, esto te toca a ti. Y pega un grito, ay, ¿y qué pasó? Ay, no sé, sentí un jalón. Dije, pues ve con el doctor a ver qué pasó ahí. Va con el doctor, ya se acomodó el bebé, le dice el doctor. No sé cómo, pero ya se acomodó el bebé. Y dice, pero sí vete allá por si se vuelve a desacomodar. Pero nació bien, inmediatamente se regresó. Entonces yo me llené de soberbia espiritual perfecta. Y entonces llegué a otro lugar y les dije, todas las embarazadas, todas las que tengan problemas, vénganse para acá. Y les pusimos la mano y no pasó nada. No pasó, es que no era yo. Es que Dios puede dar momentáneamente y lo puede regalar como un don estable a una persona. Y así es como uno va aprendiendo de esto, va saboreando eso, la soberbia espiritual perfecta. Yo no me había dado cuenta. A eso que Dios hizo a través de mí, pensé que había sido yo y que yo lo podía hacer con quien yo quisiera, cuando yo quisiera y como yo quisiera. Y resulta que era un don de Dios y solamente lo iba a hacer cuando Él quisiera, donde Él quisiera y como Él quisiera.
Se va aprendiendo, se va aprendiendo. Todos podemos caer en esta soberbia espiritual perfecta. Nadie estamos libres de esto. Necesitaríamos caminar muchísimo en caminos de verdadera santidad para que esto ya no nos pudiera ni siquiera alcanzar a tocar. Y entonces sí se desparramarían gracias y bendiciones. Un San Pedro, después de que Jesús aplasta y acaba con la soberbia de él y le hace ver su miseria cuando lo negó 3 veces, ya con eso no quedó nada de Pedro. Y después de eso, hasta la sombra de Pedro sanaba. Si la sombra de Pedro tocaba un enfermo, sanaba el enfermo, la pura sombra de Pedro. El manto que usaba San Pablo se lo echaban a los endemoniados y se liberaban sin oraciones de nada. Sin oraciones de nada. A ver que le echen uno de los trapos de nosotros. Pero la soberbia a veces acá uno como que nosotros, los de arriba, no se puede. Tenemos que tener mucho cuidado. Todos yo y todos tenemos que tener sumo cuidado. Todos estamos propensos a este sutil espíritu de soberbia espiritual perfecta, que ha destruido la vida de muchas personas que están cerca de Dios, de muchas personas que están cerca de Dios, muchas, y estamos hablando de sacerdotes, y estamos hablando de obispos, y estamos hablando de cardenales. Aquí todos somos humanos y como humanos el que no se cuida se cae. Todos tenemos que cuidarnos, hasta los más altos con más autoridad han caído, que no caigamos nosotros. Si aquellos han caído con tanta bendición, tanta unción, tanto estudio, tanto conocimiento, y han caído en las garras de este espíritu, que no caigamos nosotros más despacito toda nuestra vida antes de dar paso a creer que nosotros ya somos más adelantados en una vida espiritual que los que nos rodean, porque entonces ya es signo de que hay algo ahí que tenemos que atacar, la soberbia espiritual perfecta. Pidamos al Señor hoy la gracia de la humildad. Es lo que frena a este espíritu y es lo que nos ayuda a reconocerlo. Solo la humildad, el conocimiento de lo que verdaderamente somos, ni más ni menos, lo que verdaderamente somos. Y eso ayuda muchísimo. Recordar nuestra vida pasada, no para dolernos de ella, sino para tener prudencia en el camino. Prudencia en el camino. ¿Quién era yo antes de que Dios me fuera tomando en su mano? ¿Quién soy ahora yo por gracia de Él? Todo lo bueno, decirle a la gente, todo lo bueno que veas en mí es lo que Dios ha trabajado. Si me hubieras conocido antes, te hubieras espantado. Pero todo lo bueno que ahora veas en mí es lo que Dios ha trabajado. Y así la gloria que es de Dios queda en Dios, quedas protegido y Dios puede manifestarse más plenamente a través de una persona que no le haría daño lo que Él le quiere dar. Pues pidamos la gracia de la humildad que nos abra los ojos para reconocer la soberbia espiritual perfecta en nosotros. No la busquen en los demás. Tenemos que buscarla en nosotros. Yo la tengo que buscar en mí. No me tengo que gloriar que la puedo descubrir en otra persona porque eso no me la quita a mí. Yo puedo tal vez descubrirla en otra persona, pero también sufrirla. Y si no la encuentro en mí, a mí me va a destruir. Así de que no es gloriarme de que yo la pueda ver en otro, no. En mí, que el Señor nos ayude a descubrir cada uno de nosotros qué tanta influencia puede haber de este espíritu de soberbia espiritual perfecta, que nos conceda el discernimiento, que nos conceda la humildad, esencialísima la humildad para esto. Es el enemigo número 1 de la soberbia, la humildad. Es el enemigo número 1, es la humildad, es lo que nos permitiría no caer en el engaño de la soberbia. Si no fuera por la soberbia espiritual perfecta, tendríamos más santos en la iglesia, muchos más santos,
pero la soberbia espiritual perfecta se los tragó y se murieron pensando que eran santos. Y algunos tal vez ahorita en el mismo infierno se han de estar preguntando a qué horas cayeron en esa soberbia espiritual perfecta. Tal vez hasta allá hayan llegado las cosas. Que el Señor no nos permita que caigamos en estos engaños, nos dé la gracia de la humildad, nos conceda la gracia de esta virtud de la humildad de nosotros, para que no perdamos el camino. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.